Cuando Martín llegó al terreno maldito que había heredado de un tío olvidado, un caballo salvaje lo atacó con tal furia que casi lo mata. Ese animal custodiaba algo que hombres poderosos llevaban décadas buscando: una mina colonial con un tesoro de $2 millones que cambiaría su destino para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noticia llegó una mañana de agosto, cuando el sol del desierto de Sonora ya comenzaba a castigar la tierra con su calor implacable. Martín Guerrero, un ranchero de 53 años, con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el cielo abierto, recibió una carta que cambiaría su vida para siempre. El sobre amarillento llevaba el sello de un despacho de abogados en la ciudad, y sus manos callosas temblaron ligeramente mientras lo abría. Adentro, las palabras formales le comunicaban algo que jamás habría imaginado. Su tío abuelo Sebastián, un hombre al que apenas había conocido en su infancia, había fallecido y le había dejado como única herencia un terreno de 40 hectáreas en medio del desierto más inhóspito de la región. Martín leyó la carta 3 veces, intentando comprender lo que aquello significaba. Recordaba vagamente a su tío Sebastián como una figura misteriosa, un hombre solitario que se había alejado de la familia décadas atrás para vivir en el desierto. Los rumores familiares hablaban de él como un excéntrico, alguien que había perdido la razón persiguiendo fantasmas en la arena. Nadie entendía por qué había elegido vivir en aquella tierra desolada, y con el tiempo, la familia simplemente lo había olvidado. Ahora, ese mismo hombre le dejaba todo lo que tenía a Martín, el sobrino nieto que apenas recordaba su rostro. Lo que Martín no sabía en ese momento era que aquella herencia venía acompañada de una advertencia que los vecinos de la zona conocían muy bien. Cuando se presentó en el pueblo más cercano para preguntar por el terreno, las miradas de los lugareños cambiaron de inmediato. Un anciano con sombrero de paja se le acercó en la cantina local y le habló con voz grave. «Ese lugar está maldito, amigo. Tu tío lo sabía, y aún así nunca quiso irse. Dicen que hay algo ahí que no deja a nadie quedarse. Muchos han intentado comprar esa tierra, pero todos terminan huyendo antes de la primera semana». Martín escuchó con atención, pero no se dejó intimidar. Había enfrentado sequías, tormentas y pérdidas a lo largo de su vida. Un terreno en el desierto no iba a asustarlo. Sin embargo, cuando finalmente llegó a la propiedad, entendió por qué la gente hablaba de maldiciones. El terreno era un páramo desolado donde los cactus gigantes se alzaban como centinelas silenciosos y el viento soplaba con un gemido constante que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. La casa de su tío, si es que podía llamarse así, era apenas una estructura de adobe medio derruida, con las ventanas rotas y el techo parcialmente colapsado. Todo a su alrededor transmitía abandono y soledad, como si el lugar hubiera sido olvidado no solo por los hombres, sino por la vida misma. Martín bajó de su camioneta vieja y caminó hacia la casa, sintiendo el crujido de la tierra seca bajo sus botas. El calor era sofocante y el silencio del desierto resultaba casi ensordecedor. Mientras observaba el paisaje desolado, una parte de él se preguntaba qué había visto su tío en aquel lugar para quedarse ahí toda su vida. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, algo llamó su atención en la distancia. Una figura se movía entre los arbustos espinosos, una silueta oscura que al principio confundió con un espejismo. Se protegió los ojos del sol con la mano y entrecerró la mirada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era un caballo, pero no cualquier caballo. El animal era de un color cobrizo intenso que brillaba bajo la luz del sol, con una crin negra y salvaje que ondeaba con el viento del desierto. Su porte era majestuoso,
casi irreal, como si perteneciera a otra época, a otro mundo. El caballo lo observaba desde la distancia con unos ojos oscuros y penetrantes que parecían evaluar cada uno de sus movimientos. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor. Había algo en la mirada de aquel animal que transmitía inteligencia, desconfianza y algo más que no podía identificar. Dio un paso hacia adelante y el caballo inmediatamente retrocedió, levantando la cabeza con un gesto de advertencia. No llevaba marca alguna, ni silla ni brida. Era completamente salvaje. Martín había trabajado con caballos toda su vida, pero nunca había visto uno como aquel. El animal parecía ser el verdadero dueño de aquella tierra, y su presencia explicaba en parte los rumores sobre la maldición. Los lugareños probablemente habían visto a este caballo y habían tejido historias a su alrededor. «Tranquilo, amigo», murmuró Martín con voz suave, levantando las manos para mostrar que no representaba una amenaza. «No vengo a hacerte daño. Solo quiero ver qué dejó mi tío aquí». El caballo resopló con fuerza, golpeando el suelo con uno de sus cascos, como si rechazara sus palabras. Luego, con un movimiento ágil y poderoso, dio media vuelta y se alejó al galope hacia una formación rocosa en el extremo norte del terreno. Martín lo observó desaparecer entre las rocas, preguntándose qué secretos guardaba aquel animal y por qué su tío había elegido vivir en compañía de semejante criatura. Esa noche, mientras intentaba dormir en el interior de la casa derruida, Martín escuchó los relinchos del caballo resonar en la oscuridad del desierto. El sonido era melancólico, casi como un lamento, y cada vez que el viento soplaba, parecía traer consigo ecos de un pasado que él aún no comprendía. Afuera, bajo la luz de la luna, podía ver la silueta del caballo patrullando los límites del terreno como un guardián ancestral. Algo le decía que aquel animal no estaba ahí por casualidad y que la verdadera herencia de su tío iba mucho más allá de 40 hectáreas de arena y espinas. Los primeros días en el terreno fueron una batalla constante contra los elementos y contra el propio caballo salvaje. Martín intentó acercarse al animal en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacía, el caballo reaccionaba con agresividad, relinchando con fuerza y amenazando con sus cascos como si defendiera algo sagrado. El ranchero comenzó a llamarlo Centinela, porque eso era exactamente lo que parecía, un guardián que vigilaba cada rincón de aquella tierra maldita con una determinación inquebrantable. Centinela no permitía que Martín se acercara a ciertas zonas del terreno, especialmente a la formación rocosa del norte donde el animal solía refugiarse durante las horas más calurosas del día. Martín no era un hombre que se rindiera fácilmente. Había sobrevivido a la muerte de su esposa hace 10 años, había criado solo a sus 2 hijos que ahora vivían en la ciudad, y había mantenido su pequeño rancho a flote a pesar de las sequías y las deudas. Si algo había aprendido en la vida, era que la paciencia y la perseverancia podían abrir puertas que parecían selladas para siempre. Así que decidió adoptar una estrategia diferente con Centinela. En lugar de intentar acercarse directamente, comenzó a dejarle agua fresca en un bebedero improvisado cerca de la casa. También le dejaba algo de alfalfa que había traído desde el pueblo, colocándola siempre en el mismo lugar, a la misma hora. Al principio, Centinela ignoraba las ofrendas. Martín lo observaba desde la ventana rota de la casa, viendo cómo el caballo rodeaba el bebedero con desconfianza, olfateando el aire como si buscara alguna trampa oculta. Pero el desierto era implacable y el agua era escasa. Después de 3 días, Centinela finalmente se acercó al bebedero cuando creía que Martín no lo observaba. El ranchero sonrió al verlo beber con avidez, sintiendo que había dado el primer paso hacia algo que todavía no comprendía del todo.
Mientras tanto, Martín comenzó a explorar la propiedad con más detenimiento. La casa de su tío estaba llena de objetos extraños, mapas antiguos con marcas incomprensibles, diarios escritos con letra temblorosa y herramientas de excavación oxidadas por el tiempo. Uno de los diarios llamó especialmente su atención. Las páginas amarillentas contaban la historia de cómo Sebastián había llegado a aquel lugar hace más de 40 años, siguiendo una leyenda que había escuchado de un viejo minero en una cantina de Hermosillo. La leyenda hablaba de una mina de plata abandonada que los españoles habían excavado durante la época colonial, una mina que supuestamente contenía una fortuna incalculable, pero que había sido sellada y olvidada después de que los trabajadores comenzaran a morir en circunstancias misteriosas. Martín leyó con fascinación las anotaciones de su tío. Sebastián había dedicado décadas a buscar la entrada de aquella mina, convencido de que se encontraba en algún lugar de su terreno. Sus notas hablaban de señales en las rocas, de formaciones naturales que coincidían con descripciones antiguas, y de un caballo salvaje que había aparecido un día como si el propio desierto lo hubiera enviado. Mi tío también conoció a Centinela, pensó Martín con asombro. Según el diario, el caballo había llegado hace aproximadamente 15 años y desde entonces se había convertido en una presencia constante en el terreno. Sebastián escribía sobre el animal con respeto y algo parecido a la reverencia, describiéndolo como un espíritu guardián que protegía los secretos de la tierra. Una entrada particularmente intrigante llamó la atención de Martín. Sebastián escribía: «El caballo sabe dónde está. Estoy seguro. Lo he visto ir hacia las rocas del norte cuando cree que no lo observo. Hay algo ahí, algo que él protege. He intentado seguirlo muchas veces, pero siempre me aleja con su furia. Es como si supiera que no estoy listo, que aún no he ganado su confianza. Quizás nunca lo haga. Quizás este secreto morirá conmigo y con él». Las palabras de su tío resonaron en la mente de Martín como un eco del pasado. El viejo había muerto sin revelar lo que había descubierto, pero había dejado suficientes pistas para que alguien continuara su búsqueda. Esa noche, Martín salió al porche derruido y observó a Centinela bajo la luz de las estrellas. El caballo estaba de pie sobre una pequeña elevación, su silueta recortada contra el cielo nocturno como una estatua viviente. Por primera vez, Martín no lo vio como un obstáculo, sino como una llave. Si quería descubrir el secreto que su tío había perseguido durante décadas, primero tendría que ganarse la confianza de aquel animal salvaje. No sería fácil, pero tampoco había sido fácil ninguna de las cosas importantes que había logrado en su vida. «Centinela», murmuró Martín en voz baja, como si el caballo pudiera escucharlo a través de la distancia. «No sé qué guardas ahí entre esas rocas, pero te prometo que no vengo a robarte nada. Solo quiero entender por qué mi tío pasó toda su vida en este lugar. Quiero saber qué vio en esta tierra que nadie más pudo ver». El caballo giró la cabeza hacia él, y por un instante, Martín tuvo la sensación de que el animal lo había escuchado. Luego, Centinela bajó de la elevación y caminó lentamente hacia la formación rocosa, desapareciendo en las sombras como un fantasma del desierto. Martín supo entonces que su verdadera prueba apenas comenzaba. Las semanas pasaron lentamente en aquel rincón olvidado del desierto, y Martín estableció una rutina que giraba en torno a dos obsesiones: reparar la casa de su tío y ganarse la confianza de Centinela. Cada mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más cruel, salía a dejar agua y alimento para el caballo. Luego pasaba las horas más calurosas leyendo los diarios de Sebastián, intentando descifrar las pistas que el viejo había dejado desperdigadas entre divagaciones filosóficas y observaciones sobre la vida salvaje del desierto.
Por las tardes, cuando el calor comenzaba a ceder, trabajaba en las reparaciones de la casa, reemplazando tablas podridas y sellando grietas que dejaban entrar el polvo y los escorpiones. Centinela lo observaba desde la distancia, siempre atento, siempre vigilante. El caballo había comenzado a aceptar el agua y el alimento sin tanta desconfianza, pero todavía mantenía una distancia prudente cada vez que Martín intentaba acercarse. Sin embargo, el ranchero notó pequeños cambios en el comportamiento del animal. Ya no relinchaba con agresividad cuando lo veía, y a veces permanecía cerca de la casa durante las noches, como si estuviera evaluando las intenciones de aquel intruso que se negaba a marcharse como todos los demás. Un día, mientras revisaba una caja polvorienta que había encontrado bajo el piso de la habitación principal, Martín descubrió algo que aceleró su corazón. Era un mapa dibujado a mano por su tío, mucho más detallado que los otros que había visto. El papel estaba amarillento y frágil, pero las líneas eran claras. Mostraba el terreno completo con todas sus características naturales: los cactus gigantes, el arroyo seco que serpenteaba por el lado este, y la formación rocosa del norte que Centinela custodiaba con tanto celo. Pero lo más importante era una marca roja en forma de cruz justo en el centro de las rocas, acompañada de una nota escrita con letra temblorosa: «La entrada está aquí. El caballo lo sabe». Martín estudió el mapa durante horas, comparándolo con lo que había observado del terreno. La formación rocosa del norte no era particularmente grande, quizás unos 500 metros de diámetro, pero estaba compuesta por enormes piedras apiladas de manera caótica, como si un gigante las hubiera arrojado desde el cielo. Entre las rocas crecían arbustos espinosos y cactus pequeños, creando un laberinto natural que sería difícil de navegar incluso sin un caballo salvaje defendiendo el territorio. Pero ahora Martín tenía una ubicación específica, un punto exacto donde buscar, donde el problema era Centinela. Cada vez que Martín se acercaba demasiado a las rocas, el caballo aparecía como surgido de la nada, bloqueándole el paso con su cuerpo imponente y lanzándole miradas de advertencia que no dejaban lugar a dudas. El animal no iba a permitir que nadie profanara el lugar que protegía, y Martín comenzó a preguntarse si alguna vez lograría superar aquella barrera viviente. Fue entonces cuando decidió cambiar completamente su enfoque. En lugar de intentar burlar a Centinela, comenzó a pasar tiempo cerca de las rocas sin intentar entrar. Se sentaba a una distancia prudente, hablando en voz baja sobre cualquier cosa que se le ocurriera: su vida, su difunta esposa, sus hijos, sus sueños y fracasos. Hablaba sobre el rancho que había tenido que vender para pagar deudas, sobre las noches solitarias en su pequeña casa vacía, sobre la sensación de haber llegado al final de un camino sin saber hacia dónde ir. El caballo lo escuchaba, o al menos eso parecía. Centinela permanecía cerca, con las orejas erguidas y los ojos fijos en Martín, como si cada palabra tuviera un significado que solo él podía comprender. «¿Sabes, Centinela?», le dijo una tarde mientras el sol se ocultaba tras las montañas lejanas, pintando el cielo de naranja y púrpura. «Creo que tú y yo nos parecemos más de lo que parece. Ambos estamos solos. Ambos cuidamos algo que nadie más entiende. Tú cuidas este lugar, y yo he pasado mi vida cuidando tierras que al final tuve que abandonar. Quizás por eso estoy aquí. Quizás el destino quiso que dos almas solitarias se encontraran en medio de la nada». El caballo resopló suavemente, un sonido que Martín interpretó como reconocimiento. Por primera vez el animal no se alejó cuando él se puso de pie. Permanecieron allí, hombre y bestia, compartiendo el silencio del crepúsculo como dos viejos conocidos. Los días siguientes trajeron un cambio notable. Centinela comenzó a acercarse más a la casa,
llegando incluso a comer directamente de la mano de Martín después de varias semanas de paciente espera. El ranchero sentía que estaba cruzando un umbral invisible, ganando acceso a un mundo que había permanecido cerrado durante décadas. Pero también sabía que la confianza del caballo era frágil y que un movimiento en falso podría destruir todo lo que había construido. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el porche ya reparado, Martín escuchó algo que lo hizo incorporarse de golpe. Era el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Las luces de un vehículo aparecieron en la distancia y el corazón de Martín se aceleró. Nadie venía a este lugar. Los vecinos lo evitaban por la supuesta maldición y él no había hablado con nadie sobre su herencia más allá de lo estrictamente necesario. Quien fuera que venía no traía buenas intenciones. Centinela también había percibido la amenaza. El caballo apareció junto a la casa, su cuerpo tenso y alerta, mirando hacia las luces que se aproximaban con una intensidad que Martín nunca había visto antes. El vehículo se detuvo a unos 50 metros de la casa y sus faros permanecieron encendidos, iluminando la fachada de adobe como si quisieran exponer todos sus secretos. Martín entrecerró los ojos, intentando distinguir quiénes eran los visitantes, pero la luz lo cegaba. Escuchó puertas abrirse y cerrarse, y luego el sonido de botas sobre la tierra seca. Eran al menos 3 personas, quizás más. Centinela se movió inquieto a su lado, resoplando con nerviosismo, y Martín colocó instintivamente una mano sobre su cuello para calmarlo. «Tranquilo, amigo», murmuró. «Veamos qué quieren antes de preocuparnos». Una figura se adelantó del grupo, y cuando finalmente salió del resplandor de los faros, Martín pudo verla con claridad. Era un hombre de unos 40 años, con traje oscuro completamente fuera de lugar en aquel ambiente desértico. Su rostro era anguloso, y sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de astucia y arrogancia que Martín reconoció de inmediato. Había tratado con hombres así toda su vida, hombres que veían el mundo como un tablero de ajedrez donde ellos siempre jugaban con las piezas blancas. «Buenas noches, señor Guerrero», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpe la hora, pero los negocios no esperan. Mi nombre es Raúl Mendoza y represento a un grupo de inversionistas muy interesados en esta propiedad». Martín no respondió de inmediato. Observó a los otros hombres que acompañaban a Mendoza, 2 tipos corpulentos con aspecto de guardaespaldas y un tercero más delgado que cargaba un maletín de cuero. Ninguno de ellos parecía el tipo de persona que visitaría un terreno abandonado en medio del desierto a las 10 de la noche por razones legítimas. «No sabía que este lugar despertara tanto interés», respondió Martín finalmente manteniendo un tono neutral. «Según tengo entendido, todo el mundo cree que está maldito». Mendoza soltó una risa corta y despectiva. «Las maldiciones son cuentos para asustar a los ignorantes, señor Guerrero. Los hombres de negocios como nosotros sabemos que lo único que importa son los números. Y los números dicen que este terreno vale mucho más de lo que usted imagina. Mis clientes están dispuestos a ofrecerle $500,000 por la propiedad en efectivo, sin preguntas ni complicaciones». La cifra hizo que Martín parpadeara con sorpresa, pero se recuperó rápidamente. $500,000 era una fortuna, más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con esa cantidad podría comprar un rancho nuevo, ayudar a sus hijos, vivir cómodamente el resto de sus días. Pero algo en la oferta no cuadraba. Nadie pagaba $500,000 por 40 hectáreas de arena y espinas, a menos que supiera algo que el vendedor ignoraba. «Es una oferta generosa», dijo Martín con cautela. «Pero tengo curiosidad. ¿Qué hace que este pedazo de desierto valga tanto dinero?» Mendoza intercambió una mirada rápida con el hombre del maletín antes de responder.
Digamos que mis clientes tienen planes de desarrollo para la zona, proyectos turísticos, energía solar, ese tipo de cosas. El potencial es enorme para quien sepa aprovecharlo. Martín asintió lentamente, pero no creyó ni una palabra. Había leído los diarios de su tío, sabía sobre la mina de plata, y ahora entendía que estos hombres también lo sabían. Agradezco la oferta, señor Mendoza, pero no estoy interesado en vender. Acabo de heredar este lugar y quiero ver qué puedo hacer con él. La sonrisa de Mendoza se congeló en su rostro, y por un momento, su máscara de cortesía se deslizó revelando algo más oscuro debajo. Señor Guerrero, creo que no entiende la situación. Esta no es el tipo de oferta que se rechaza. Mis clientes son hombres poderosos, y cuando quieren algo, lo obtienen. Le sugiero que reconsidere. Centinela eligió ese momento para dar un paso adelante, posicionándose entre Martín y los visitantes. El caballo resopló con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos en una clara demostración de advertencia. Los guardaespaldas retrocedieron instintivamente, y Martín notó que incluso Mendoza había perdido algo de su compostura. «Veo que tiene compañía», comentó el hombre con un tono que intentaba ser casual, pero que delataba nerviosismo. «Ese caballo es bastante impresionante. Sería una lástima que algo le pasara». La amenaza velada hizo que Martín sintiera una oleada de furia fría. «Ya escuchó mi respuesta, señor Mendoza. Ahora le agradecería que se marchara de mi propiedad. Y si algo le pasa a mi caballo o a cualquier cosa que me pertenezca, le aseguro que las autoridades serán las primeras en enterarse». Mendoza lo observó durante un largo momento, evaluando la situación. Finalmente, se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Como quiera, señor Guerrero, pero recuerde que esta oferta no estará sobre la mesa para siempre. Mis clientes no son conocidos por su paciencia. Volveremos a hablar pronto». Los hombres subieron al vehículo y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando una nube de polvo y un silencio tenso en su estela. Martín permaneció de pie en el porche hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Sabía que acababa de hacer enemigos peligrosos, pero también sabía que no podía entregar aquella tierra sin descubrir primero qué secretos guardaba. Centinela se acercó a él y apoyó su cabeza contra su hombro en un gesto que Martín interpretó como solidaridad. «Gracias, amigo», susurró acariciando su crin. «Parece que ahora somos socios en esto». Esa noche, mientras el desierto recuperaba su silencio ancestral, Martín tomó una decisión. Ya no se trataba solo de curiosidad o de honrar la memoria de su tío. Ahora era una cuestión de principios. Aquellos hombres querían algo que estaba en su tierra, y él iba a descubrir qué era antes de que ellos pudieran arrebatárselo. Los días que siguieron a la visita de Mendoza estuvieron cargados de una tensión constante que Martín podía sentir en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Sabía que aquellos hombres no se habían rendido, que en algún lugar estaban tramando su próximo movimiento. Pero en lugar de dejarse paralizar por el miedo, decidió usar esa presión como combustible para acelerar su búsqueda. Si los inversionistas sabían sobre la mina de plata, era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran una forma de quitarle la tierra, ya fuera por medios legales o por otros más oscuros. Tenía que descubrir la entrada antes que ellos. Su relación con Centinela había cambiado drásticamente después del enfrentamiento con Mendoza. El caballo parecía haber reconocido en Martín a un aliado, alguien que estaba dispuesto a proteger aquella tierra con la misma fiereza que él. Ahora permitía que el ranchero lo acariciara sin resistencia e incluso lo seguía durante sus caminatas por el terreno como un compañero silencioso. Pero todavía había un límite que Centinela
no permitía cruzar. La formación rocosa del norte seguía siendo territorio prohibido. Martín decidió probar un enfoque diferente. En lugar de intentar entrar directamente a las rocas, comenzó a rodearlas a distancia, observando cada detalle, buscando patrones que pudieran revelar algo oculto. Pasaba horas sentado bajo la sombra de un cactus gigante, estudiando las formaciones con binoculares viejos que había encontrado entre las pertenencias de su tío. Y fue durante una de esas sesiones de observación cuando notó algo peculiar. Había una grieta en la base de las rocas, parcialmente oculta por arbustos espinosos, que parecía demasiado regular para ser natural. Los bordes eran rectos, como si hubieran sido tallados por manos humanas hace mucho tiempo. Emocionado por el descubrimiento, Martín consultó nuevamente el mapa de su tío. La marca roja coincidía exactamente con la ubicación de aquella grieta. El corazón le latía con fuerza mientras contemplaba las posibilidades. Después de tantas semanas de búsqueda, finalmente tenía una pista concreta, pero el problema seguía siendo el mismo. Centinela no lo dejaría acercarse lo suficiente para investigar. Esa noche, mientras compartía su cena con el caballo bajo un cielo estrellado, Martín le habló como si pudiera entenderlo. «Centinela, sé que proteges algo importante. Mi tío dedicó su vida a buscarlo, y ahora hay hombres malos que quieren robarlo. No sé qué hay en esas rocas, pero te prometo que no voy a destruirlo ni a venderlo. Solo quiero saber la verdad. Necesito que confíes en mí». El caballo lo miró con sus ojos oscuros y profundos, y por un momento, Martín tuvo la sensación de que el animal estaba considerando sus palabras. Luego, Centinela dio media vuelta y caminó lentamente hacia las rocas, deteniéndose a mitad de camino para mirar hacia atrás como si estuviera esperando algo. Martín contuvo la respiración. Era una invitación. Estaba seguro. Con movimientos lentos y deliberados, se puso de pie y comenzó a caminar hacia el caballo. Centinela no se movió, simplemente lo observaba con una calma que nunca había mostrado antes. Paso a paso, metro a metro, Martín se acercó más de lo que jamás había logrado. Cuando llegó junto al caballo, extendió la mano y acarició su cuello. Centinela resopló suavemente y luego continuó caminando hacia las rocas, con Martín siguiéndolo de cerca. El corazón del ranchero latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Estaban entrando en territorio sagrado, en el lugar que Centinela había protegido durante 15 años. Las rocas se alzaban a su alrededor como guardianes de piedra, y el silencio era tan profundo que Martín podía escuchar su propia respiración. El caballo lo guiaba por un sendero invisible entre los peñascos, esquivando cactus y arbustos espinosos con una familiaridad que hablaba de innumerables recorridos. Finalmente, llegaron a la grieta que Martín había observado desde la distancia. Vista de cerca, era aún más impresionante. Tenía aproximadamente 1 metro de ancho y se extendía hacia arriba hasta perderse en la oscuridad entre las rocas. Los bordes estaban desgastados por el tiempo, pero las marcas de herramientas antiguas todavía eran visibles en algunos puntos. Aquello no era una formación natural, era una entrada. Centinela se detuvo frente a la grieta y miró a Martín con una expresión que el ranchero interpretó como permiso. «Puedes entrar», parecían decir sus ojos. «Ahora estás listo». Martín sacó una linterna del bolsillo de su chaqueta y la encendió con manos temblorosas. El haz de luz penetró la oscuridad, revelando un túnel que descendía suavemente hacia las profundidades de la tierra. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera antigua, algunas todavía intactas y otras colapsadas por el peso de los siglos. El aire que salía del interior era fresco y húmedo, completamente diferente al calor seco del desierto. «Esto es», susurró Martín con asombro, «la mina de los españoles».
realmente existe. Quiso entrar de inmediato, explorar cada rincón de aquel lugar olvidado, pero algo lo detuvo. Era de noche, estaba solo, y adentrarse en una mina abandonada sin preparación adecuada era una receta para el desastre. Además, había aprendido a respetar el ritmo del desierto y de Centinela. Las cosas importantes no debían apresurarse. Mañana, le prometió al caballo mientras retrocedía hacia la entrada. Mañana volveré con linternas, cuerdas y todo lo necesario. Hoy es suficiente con saber que existe. Centinela inclinó la cabeza como si aprobara la decisión, y juntos emprendieron el regreso a la casa bajo el manto de estrellas. El amanecer llegó con una brisa fresca que traía consigo el aroma de la tierra desértica después de una noche sin nubes. Martín apenas había dormido, su mente demasiado ocupada, imaginando lo que encontraría dentro de aquella mina ancestral. Se levantó antes de que el sol asomara completamente sobre el horizonte y comenzó a preparar todo lo necesario para la exploración. Reunió linternas, cuerdas, una cantimplora con agua, algunas herramientas básicas y un cuaderno donde pensaba documentar cada descubrimiento. También llevó una vieja cámara fotográfica que había pertenecido a su difunta esposa, pensando que Elena habría querido ser parte de aquella aventura de alguna manera. Centinela lo esperaba junto a la formación rocosa, como si hubiera sabido exactamente cuáles eran los planes de Martín para ese día. El caballo lo saludó con un suave relincho y comenzó a guiarlo nuevamente por el sendero entre los peñascos. La luz del amanecer proyectaba sombras alargadas sobre las rocas, dándoles un aspecto casi sobrenatural, como si fueran monumentos de una civilización perdida. Cuando llegaron a la entrada de la mina, Martín se detuvo un momento para contemplarla bajo la luz del día. La grieta parecía menos amenazante ahora, pero no menos misteriosa. Antes de entrar, Martín amarró uno de los extremos de la cuerda a una roca sólida cerca de la entrada. No quería correr el riesgo de perderse en el laberinto subterráneo que seguramente lo esperaba. Luego, con la linterna en una mano y el corazón acelerado, se adentró en la oscuridad. Los primeros metros fueron relativamente fáciles. El túnel descendía con una pendiente suave y las paredes estaban lo suficientemente separadas como para caminar sin agacharse. El aire se volvía más fresco a medida que avanzaba y el silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pasos resonando en las profundidades. Después de unos 50 metros, el túnel se ensanchó y Martín se encontró en una cámara natural de considerable tamaño. El haz de su linterna reveló paredes de roca marcadas con vetas brillantes que reflejaban la luz como pequeñas estrellas. Era plata, sin duda alguna. Incluso sin ser un experto, Martín podía reconocer el brillo característico del metal precioso. Las vetas corrían por toda la cámara, algunas gruesas como dedos, otras delgadas como hilos, creando un mapa natural de riqueza incalculable. Pero lo que realmente capturó su atención no fueron las vetas de plata, sino lo que había en el centro de la cámara. Apiladas ordenadamente contra una de las paredes, había docenas de cajas de madera antigua, algunas abiertas y otras todavía selladas. Martín se acercó con cautela y dirigió la luz hacia el interior de una de las cajas abiertas. Lo que vio lo dejó sin aliento. Lingotes de plata, perfectamente moldeados, con inscripciones en español antiguo que indicaban su origen colonial. Cada lingote tenía grabado el escudo de la corona española y una fecha que Martín apenas podía descifrar: 1742. Las manos le temblaban mientras tomaba uno de los lingotes para examinarlo más de cerca. Era pesado, sólido, innegablemente real. Había encontrado el tesoro que su tío había buscado durante décadas. Y no se trataba solo de las vetas en las paredes, que ya de por sí
representaban una fortuna en mineral sin extraer. Aquellas cajas contenían plata ya procesada, lista para ser transportada, abandonada hace casi 300 años por razones que probablemente nunca conocería. Martín pasó las siguientes horas explorando la cámara y los túneles adyacentes. Encontró más cajas, algunas con lingotes y otras con monedas de plata acuñadas en la Nueva España. También descubrió herramientas oxidadas, restos de antorchas y lo que parecían ser los huesos de varios hombres, probablemente los trabajadores que habían muerto en circunstancias misteriosas según la leyenda. Cerca de los esqueletos había cruces de madera y rosarios, como si alguien hubiera intentado darles una sepultura cristiana antes de sellar la mina para siempre. Cuando finalmente emergió a la superficie, el sol estaba en su punto más alto y el calor del desierto lo golpeó como una pared. Centinela lo esperaba pacientemente junto a la entrada y Martín se dejó caer junto a él, abrumado por la magnitud de lo que había descubierto. «Amigo», dijo con voz entrecortada, «ahí abajo hay suficiente plata como para comprar todo el estado de Sonora. Millones de dólares, quizás decenas de millones». El caballo resopló suavemente, como si la noticia no le sorprendiera en absoluto. Pero junto con la euforia del descubrimiento vino una preocupación más urgente. Si Mendoza y sus inversionistas sospechaban siquiera una fracción de lo que había en aquella mina, no se detendrían ante nada para obtenerla. $500,000 había sido su oferta inicial, una cantidad ridícula comparada con el verdadero valor del tesoro. Eso significaba que probablemente no conocían la extensión completa de la riqueza oculta, pero sabían lo suficiente como para querer la tierra a cualquier precio. Martín comprendió que se encontraba en una situación extremadamente peligrosa. Tenía en sus manos un tesoro que podría cambiar su vida para siempre, pero también tenía enemigos poderosos dispuestos a todo por arrebatárselo. Necesitaba ayuda, necesitaba un plan y, sobre todo, necesitaba mantener el secreto hasta que pudiera asegurar legalmente su derecho sobre aquella fortuna. Mientras caminaba de regreso a la casa con Centinela a su lado, comenzó a elaborar una estrategia. El primer paso sería investigar quiénes eran realmente esos inversionistas y qué tanto sabían sobre la mina. El segundo paso sería encontrar a alguien de confianza que pudiera ayudarlo a navegar el laberinto legal que seguramente lo esperaba. La decisión de buscar ayuda llevó a Martín al pueblo más cercano, una comunidad pequeña llamada San Ignacio, donde la vida transcurría al ritmo lento del desierto. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera asesorarlo legalmente sin despertar sospechas, y recordó que el anciano que le había advertido sobre la maldición había mencionado tener un sobrino abogado en la capital. Después de preguntar en la cantina local, logró dar con el viejo, quien se llamaba Don Refugio, y vivía en una casa modesta al borde del pueblo. Don Refugio lo recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. «Así que no te fuiste», comentó mientras le ofrecía una silla en su porche sombreado. «Eres el primero que aguanta más de un mes en ese lugar». Martín asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Encontré algo ahí, Don Refugio, algo valioso, y hay personas peligrosas que quieren quitármelo. Necesito ayuda legal, alguien de confianza que pueda orientarme sin ir corriendo a contarle a medio mundo». El anciano lo estudió con ojos entrecerrados por el sol y los años. Luego asintió lentamente. «Mi sobrino Arturo es un buen muchacho. Trabaja en un bufete en Hermosillo, pero viene a visitarme cada mes. Estará aquí este fin de semana. Puedo arreglar una reunión si me cuentas un poco más sobre lo que está pasando». Martín deliberó por un momento. Sabía que revelar demasiado podía ser peligroso, pero también entendía que necesitaba aliados. Decidió contarle a Don Refugio sobre la visita de Mendoza y sus amenazas,
omitiendo los detalles específicos sobre la mina y el tesoro. El anciano escuchó atentamente, y cuando Martín terminó, su expresión se había oscurecido. «Conozco a ese tipo, Mendoza», dijo con disgusto. «Ha estado rondando por aquí desde hace años, comprando tierras a precios ridículos y amenazando a quienes no quieren vender. Dicen que trabaja para un grupo de empresarios de la ciudad, gente con conexiones políticas y mucho dinero sucio. Ten cuidado con él, muchacho. No es alguien que acepte un no por respuesta». Mientras esperaba la llegada del abogado, Martín regresó a su propiedad para vigilar la mina y asegurarse de que nadie hubiera descubierto la entrada durante su ausencia. Centinela lo recibió con un relincho de bienvenida y juntos patrullaron el perímetro del terreno como dos soldados custodiando una fortaleza. El vínculo entre ellos se había fortalecido hasta el punto de que Martín podía anticipar los movimientos del caballo y viceversa. Era como si hubieran desarrollado un lenguaje silencioso que solo ellos podían entender. Una tarde, mientras revisaba los alrededores de la formación rocosa, Martín notó huellas frescas en la arena. Eran de botas, al menos 2 pares diferentes, y conducían hacia las rocas antes de desviarse bruscamente hacia el este. Alguien había estado explorando el terreno, probablemente enviado por Mendoza para buscar la entrada de la mina. El corazón de Martín se aceleró con una mezcla de miedo y rabia. Estaban cercándolo, presionándolo, esperando el momento adecuado para actuar. Esa noche, Martín decidió dormir cerca de la entrada de la mina, con Centinela montando guardia a pocos metros. Llevaba consigo una escopeta vieja que había encontrado entre las pertenencias de su tío, más como disuasión que como verdadera protección. Sabía que si Mendoza decidía actuar con violencia, una escopeta no sería suficiente contra un grupo de hombres armados, pero al menos no lo tomarían desprevenido. El fin de semana llegó, y con él Arturo, el sobrino abogado de don Refugio. Era un hombre joven, de unos 30 años, con gafas redondas y un aire de honestidad que Martín encontró reconfortante. Se reunieron en la casa del anciano, lejos de oídos curiosos, y Martín le contó todo. Le habló sobre la herencia, sobre los diarios de su tío, sobre Centinela y la mina de plata con su tesoro colonial. Le mostró fotografías que había tomado dentro de la cámara y uno de los lingotes que había traído como prueba. Arturo escuchó en silencio, sus ojos agrandándose progresivamente detrás de las gafas. «Esto es increíble», dijo finalmente cuando Martín terminó su relato. «Estamos hablando de un descubrimiento arqueológico e histórico de primera magnitud, además del valor monetario que es simplemente astronómico. Pero también estamos hablando de una situación legal extremadamente complicada. En México, los tesoros coloniales como este pertenecen técnicamente al patrimonio nacional. Necesitarás negociar con el gobierno para obtener una compensación justa y, mientras tanto, debes proteger el sitio de cualquier saqueo». Martín sintió que el peso de la situación caía sobre sus hombros. No había considerado las implicaciones legales del descubrimiento más allá de su propio beneficio. «¿Entonces no puedo simplemente vender los lingotes y quedarme con el dinero?», preguntó con un nudo en la garganta. Arturo negó con la cabeza. «Hacerlo sería ilegal y te metería en problemas mucho más graves que los que tienes con Mendoza, pero hay formas legítimas de beneficiarte. Como descubridor y propietario del terreno, tienes derecho a una recompensa significativa. También podrías negociar derechos de explotación para las vetas de plata que aún están en las paredes. Estamos hablando de millones de dólares de cualquier manera, solo que por vías legales». El abogado prometió comenzar las investigaciones necesarias y preparar la documentación para notificar a las autoridades correspondientes.
También se ofreció a investigar a Mendoza y sus inversionistas para descubrir qué tanto sabían y qué recursos tenían a su disposición. Mientras tanto, aconsejó a Martín que mantuviera un perfil bajo y documentara cualquier amenaza o intrusión en su propiedad. La ley estaba de su lado, pero la ley a veces tardaba en actuar, y hombres como Mendoza no solían esperar pacientemente. Las semanas siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Arturo trabajaba incansablemente en Hermosillo, preparando documentos y contactando a las autoridades culturales del gobierno, mientras investigaba los antecedentes de Mendoza y su grupo de inversionistas. Mientras tanto, Martín permanecía en el terreno, vigilando la entrada de la mina con la ayuda de centinela y documentando cada señal de intrusión. Las huellas aparecían con mayor frecuencia ahora, y en 2 ocasiones encontró colillas de cigarrillos cerca de la formación rocosa. Los hombres de Mendoza estaban cerrando el cerco, buscando el acceso a la mina que Martín había logrado mantener oculto. Una noche, mientras compartía su cena con centinela bajo el cielo estrellado, el sonido de motores rompió la paz del desierto. Pero esta vez no era un solo vehículo. Martín contó al menos 4 pares de faros acercándose por el camino de tierra, levantando nubes de polvo que brillaban bajo la luz de la luna. El corazón le dio un vuelco. Aquello no era una visita de negocios, era una invasión. Rápidamente, Martín tomó su escopeta y corrió hacia la formación rocosa, con centinela galopando a su lado. Si iban a tomar su tierra, al menos protegería la entrada de la mina hasta el último momento. Se posicionó detrás de una roca grande que le daba cobertura y observó cómo los vehículos se detenían frente a la casa. Una docena de hombres bajaron, algunos armados con rifles y otros llevando palas y picos. Mendoza estaba entre ellos, dirigiendo las operaciones con gestos autoritarios. «Revisen cada rincón de este maldito terreno», escuchó gritar a Mendoza. «La entrada tiene que estar en algún lugar de esas rocas, y si encuentran al viejo, tráiganmelo. Tenemos que tener una conversación pendiente». Martín apretó la escopeta con fuerza, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Estaba en clara desventaja numérica, y la violencia no era una opción viable. Pero tampoco podía simplemente rendirse y entregar el secreto que había jurado proteger. Centinela se movió inquieto a su lado, resoplando con nerviosismo. El caballo parecía entender la gravedad de la situación, y su cuerpo estaba tenso como un resorte a punto de saltar. Martín colocó una mano sobre su cuello para calmarlo. «Tranquilo, amigo», susurró. «Necesito que confíes en mí una vez más. Si las cosas se ponen feas, quiero que huyas hacia las montañas. No dejes que te atrapen». El caballo lo miró con sus ojos oscuros y profundos, y Martín tuvo la sensación de que el animal se negaba a abandonarlo. Los hombres de Mendoza comenzaron a dispersarse por el terreno, algunos dirigiéndose hacia la formación rocosa con linternas encendidas. Martín sabía que era cuestión de minutos antes de que lo encontraran. Tenía que tomar una decisión. Podía esconderse y esperar a que se fueran, arriesgándose a que descubrieran la entrada de la mina. Podía enfrentarlos directamente, arriesgando su vida en una batalla que no podía ganar. O podía crear una distracción que les diera tiempo a él y a Centinela para escapar y buscar ayuda. Eligió la tercera opción. Con movimientos rápidos y silenciosos, se desplazó hacia el extremo sur de la formación rocosa, alejándose de la entrada de la mina. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, disparó su escopeta al aire. El estruendo resonó en el silencio nocturno como un trueno, y de inmediato escuchó gritos y el sonido de pasos corriendo en su dirección. Sin perder tiempo, se lanzó a correr hacia el arroyo seco que bordeaba el terreno por el este, con Centinela galopando a su lado.
Los siguientes minutos fueron un caos de sombras y adrenalina. Martín corría con todas sus fuerzas, saltando arbustos y esquivando cactus, mientras escuchaba los gritos de sus perseguidores cada vez más cerca. Los disparos comenzaron a sonar detrás de él, y las balas silbaban en la oscuridad como abejas furiosas. Pero Centinela, con su conocimiento íntimo del terreno, lo guiaba por senderos invisibles que los hombres de Mendoza no podían seguir con la misma facilidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron alcanzar el lecho seco del arroyo y seguirlo hacia el norte, donde las rocas y la vegetación los ocultaban de sus perseguidores. Martín se dejó caer contra una piedra, jadeando con fuerza mientras intentaba recuperar el aliento. Centinela se quedó de pie junto a él, vigilante, sus orejas girando en todas direcciones para detectar cualquier sonido de peligro. Estuvieron ahí escondidos durante horas, escuchando cómo los hombres de Mendoza registraban el terreno sin encontrar lo que buscaban. Martín escuchó maldiciones y órdenes contradictorias, y finalmente, el sonido de los motores encendiéndose y alejándose en la distancia. No habían encontrado la entrada de la mina. El secreto seguía a salvo, al menos por ahora. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos rosados, Martín se atrevió a regresar a la casa. Lo que encontró lo llenó de rabia y tristeza. Los hombres de Mendoza habían destruido todo. Las ventanas estaban rotas, los muebles volcados y las paredes manchadas con grafitis amenazantes. Habían matado a las gallinas que Martín había comenzado a criar y habían dejado mensajes claros: vete o muere. Pero en medio de la destrucción, Martín encontró algo que renovó su determinación. En el piso de la habitación principal, intacto entre los escombros, estaba el diario de su tío Sebastián. Lo recogió con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Mientras tuviera aquel testimonio, mientras Centinela siguiera a su lado, mientras la mina permaneciera oculta, todavía tenía una oportunidad de ganar esta batalla. Solo necesitaba resistir un poco más. Martín pasó los días siguientes refugiado en casa de Don Refugio en San Ignacio, recuperándose del ataque y planificando sus próximos movimientos con Arturo. El joven abogado había logrado avances significativos en sus investigaciones. Descubrió que Mendoza trabajaba para un consorcio llamado Grupo Minero del Norte, una empresa con un historial turbio de adquisiciones forzadas y vínculos con funcionarios corruptos en varios estados. También había presentado una denuncia formal ante las autoridades federales, alegando amenazas, destrucción de propiedad e intento de despojo. La maquinaria legal estaba finalmente en movimiento. Pero lo más importante era la notificación que Arturo había enviado al Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre el descubrimiento de la mina colonial. La respuesta había sido inmediata y entusiasta. Un equipo de arqueólogos y funcionarios gubernamentales estaba preparándose para visitar el sitio y evaluar su importancia histórica. Si todo salía bien, el terreno de Martín sería declarado zona protegida, lo que haría imposible cualquier intento de Mendoza por apropiarse de él legalmente. Sin embargo, Martín sabía que Mendoza no esperaría a que la ley actuara. Hombres como él operaban en las sombras, donde las reglas no aplicaban y el dinero podía comprar cualquier cosa. Por eso decidió regresar a su terreno, a pesar de las advertencias de Don Refugio y Arturo. No podía abandonar a Centinela, y necesitaba asegurarse de que la entrada de la mina permaneciera oculta hasta que llegaran las autoridades. El regreso fue difícil. La casa seguía destruida, y el silencio del desierto ahora se sentía amenazante en lugar de reconfortante. Pero Centinela lo esperaba junto a la formación rocosa, como si no se hubiera movido desde que se separaron. El reencuentro fue emotivo. Martín abrazó el cuello del caballo con fuerza,
sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón. «Gracias por esperarme, amigo», susurró con voz quebrada. «Gracias por no abandonar este lugar». El caballo resopló suavemente y apoyó su cabeza sobre el hombro de Martín en un gesto de consuelo que el ranchero nunca olvidaría. Los días previos a la llegada de las autoridades fueron tensos. Martín dormía poco, siempre alerta ante cualquier sonido sospechoso. Centinela patrullaba el perímetro del terreno incansablemente, como si entendiera que estaban en la recta final de una batalla que habían librado juntos. Una noche, mientras revisaba los alrededores de la mina, Martín encontró nuevas huellas. Pero esta vez eran diferentes. Eran las huellas de un solo hombre y conducían directamente hacia la grieta que ocultaba la entrada. El corazón de Martín se detuvo por un momento. Alguien había encontrado el acceso. Con la linterna en una mano y la escopeta en la otra, se adentró en el túnel con pasos cautelosos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de su respiración y el goteo lejano de agua filtrándose entre las rocas. Cuando llegó a la cámara principal, lo que vio lo dejó paralizado. Mendoza estaba ahí, solo, contemplando los lingotes de plata con una expresión de éxtasis en su rostro. Tenía una linterna en una mano y una pistola en la otra. Al escuchar los pasos de Martín, se giró lentamente, sin mostrar sorpresa alguna. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa fría. «Los hombres como tú son predecibles. No pueden abandonar lo que consideran suyo, aunque les cueste la vida». Martín levantó la escopeta, apuntando al pecho de Mendoza. «Esto se acabó, Mendoza. Las autoridades llegarán mañana. El sitio será declarado Patrimonio Nacional. No hay nada que puedas hacer». Mendoza soltó una risa amarga. «¿Crees que me importan las autoridades?», preguntó con desdén. «Tengo jueces, políticos y policías en mi bolsillo. Para cuando tus amigos del gobierno lleguen aquí, yo ya habré desaparecido con suficiente plata como para empezar de nuevo en otro país, y tú estarás muerto, enterrado en esta mina junto con los españoles que murieron hace 300 años». Antes de que Martín pudiera reaccionar, Mendoza levantó su pistola y disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, y Martín sintió un dolor agudo en el hombro izquierdo que lo hizo caer de rodillas. La escopeta se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. Mendoza se acercó lentamente, saboreando su victoria. «Debiste aceptar mi oferta cuando tuviste la oportunidad», dijo mientras apuntaba a la cabeza de Martín. $500,000 era más de lo que merecías por este pedazo de tierra maldita. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido atronador llenó la cámara. Era el golpe de cascos contra la piedra, un ritmo frenético que se acercaba rápidamente por el túnel. Mendoza giró la cabeza justo a tiempo para ver a Centinela emerger de la oscuridad como un demonio vengador. El caballo embistió con toda su fuerza, golpeando a Mendoza con su pecho y lanzándolo contra la pared de roca. La pistola salió volando de su mano y se perdió entre las sombras. Mendoza intentó levantarse, pero Centinela no le dio oportunidad. El caballo se alzó sobre sus patas traseras y dejó caer sus cascos con una fuerza devastadora. Una vez, 2 veces, 3 veces. Los gritos de Mendoza se mezclaron con el eco de los golpes hasta que finalmente se silenciaron. Cuando Centinela se detuvo, el hombre yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo roto como una muñeca de trapo. Martín, aún aturdido por el dolor y la pérdida de sangre, observó a Centinela con una mezcla de asombro y gratitud. El caballo se acercó a él y lo empujó suavemente con el hocico, como instándolo a levantarse. Juntos, lentamente, comenzaron el camino de regreso hacia la superficie, dejando atrás el cuerpo de Mendoza y los fantasmas de una mina
que había guardado sus secretos durante demasiado tiempo. Las autoridades llegaron al amanecer siguiente, tal como Arturo había prometido. Un convoy de vehículos oficiales se detuvo frente a la casa destruida y de ellos bajaron arqueólogos, funcionarios del gobierno y agentes federales que habían sido alertados sobre la situación. Lo primero que encontraron fue a Martín sentado en el porche, con el hombro vendado improvisadamente y Centinela de pie junto a él como un guardián que se negaba a abandonar su puesto. El ranchero estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos brillaban con una determinación que impresionó a todos los presentes. La historia que Martín contó dejó a los funcionarios sin palabras. Les habló sobre la herencia de su tío, sobre los meses de búsqueda y el vínculo que había desarrollado con el caballo salvaje. Les contó sobre las amenazas de Mendoza, el ataque a su propiedad y la confrontación final en las profundidades de la mina. Cuando los agentes descendieron al túnel y encontraron el cuerpo de Mendoza junto a las cajas de lingotes coloniales, comprendieron que estaban ante algo mucho más grande de lo que habían imaginado. No solo habían descubierto un tesoro histórico de valor incalculable, sino que también habían desmantelado una red de corrupción que llevaba años operando en la región. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Equipos de arqueólogos documentaron cada rincón de la mina, catalogando los lingotes, las monedas y los artefactos coloniales con meticulosidad científica. Los expertos estimaron que el valor total del tesoro superaba los $2 millones, sin contar las vetas de plata que aún permanecían en las paredes y que representaban una fortuna adicional. Periodistas de todo el país llegaron a San Ignacio para cubrir la historia, y el nombre de Martín Guerrero se convirtió en sinónimo de perseverancia y valentía. Pero para Martín, la verdadera recompensa no estaba en el dinero ni en la fama, estaba en la justicia que finalmente se había hecho. Las investigaciones revelaron que el Grupo Minero del Norte había estado involucrado en docenas de despojos similares a lo largo de los años, utilizando amenazas y violencia para apropiarse de tierras que contenían recursos valiosos. Con la muerte de Mendoza y las pruebas encontradas en la mina, las autoridades pudieron desmantelar la organización y llevar a sus miembros ante la justicia. Familias que habían perdido sus tierras años atrás recibieron compensaciones y los funcionarios corruptos que habían protegido al consorcio fueron destituidos y procesados. El gobierno mexicano declaró la mina como Patrimonio Histórico Nacional y Martín recibió una compensación generosa como descubridor y propietario del terreno. Con ese dinero, pudo reconstruir la casa de su tío y convertirla en un hogar digno. También estableció un fondo para ayudar a otros rancheros de la región que enfrentaban amenazas similares, honrando así la memoria de Sebastián y todos aquellos que habían luchado por proteger sus tierras. Centinela, por supuesto, permaneció a su lado. El caballo que una vez había sido un guardián solitario, ahora tenía un compañero con quien compartir los atardeceres del desierto. Martín nunca intentó domarlo ni ponerle brida. Entendía que Centinela era un espíritu libre y que su lealtad no podía ser forzada sino solo ganada. El vínculo entre ellos era algo que trascendía las palabras, una conexión forjada en la adversidad y sellada con sangre y sacrificio. Los meses pasaron y la vida en el terreno adoptó un ritmo tranquilo que Martín había anhelado durante años. Sus hijos vinieron a visitarlo desde la ciudad, y al conocer a Centinela y escuchar la historia completa, comprendieron por qué su padre había arriesgado todo por aquel lugar. El rancho se convirtió en un punto de reunión familiar, un refugio donde las generaciones podían conectarse con la tierra y con su historia. Don Refugio, quien había sido fundamental en todo el proceso, se convirtió en un visitante frecuente.
El anciano y Martín pasaban tardes enteras conversando en el porche reconstruido, compartiendo historias sobre el desierto y sus misterios. «Tu tío estaría orgulloso», le dijo don Refugio una tarde mientras observaban a Centinela pastar en la distancia. «Dedicó su vida a buscar ese tesoro, pero creo que lo que realmente buscaba era a alguien que pudiera continuar su legado. Y te encontró a ti». Martín sonrió, sintiendo la verdad en aquellas palabras. Había llegado a aquel lugar como un hombre derrotado, sin propósito ni esperanza. Pero el desierto, con su dureza implacable, le había enseñado lecciones que ningún otro lugar podría haberle dado. Le había enseñado sobre la paciencia, sobre la perseverancia y sobre el valor de los vínculos que trascienden las diferencias. Centinela, aquel caballo salvaje que todos consideraban parte de una maldición, había resultado ser la mayor bendición de su vida. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto con una intensidad que solo se ve lejos de las ciudades, Martín caminó hacia la formación rocosa donde todo había comenzado. Centinela lo siguió en silencio, sus cascos apenas audibles sobre la arena. Juntos, se detuvieron frente a la entrada de la mina, ahora sellada y protegida por las autoridades. «Gracias, amigo», susurró Martín acariciando el cuello del caballo. «Gracias por confiar en mí. Gracias por salvarme la vida. Gracias por mostrarme que incluso en los lugares más desolados puede florecer algo hermoso». Centinela resopló suavemente y apoyó su cabeza sobre el hombro de Martín, tal como había hecho tantas veces antes. En ese gesto simple pero profundo estaba contenida toda la historia que habían vivido juntos, el miedo inicial, la desconfianza gradualmente transformada en respeto y finalmente el amor incondicional que solo pueden compartir dos almas que se han salvado mutuamente. El desierto guardaba muchos secretos, pero ninguno tan valioso como aquel que Martín y Centinela habían descubierto juntos, que la verdadera riqueza no se mide en plata ni en oro, sino en los lazos que nos conectan con otros seres vivos.